Doctorado en Ciencias de la Educación. Seminario de Investigación Educativa. Actividad: desarrollo del protocolo de investigación, videograbación. Preguntas de investigación de estudios empíricos. Estudiante: Jorge Alexis Ontivero Castillo. Fecha: 27 de junio del 2024. Introducción. En esta segunda unidad de aprendizaje del seminario se logró continuar con la profundización significativa de las competencias científicas que son las claves para la proyección de la tesis doctoral y para fortalecer las habilidades y destrezas propias del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese mismo sentido, la actividad exploró los 5 estudios empíricos trabajados en la unidad anterior y se reconoció la pregunta-problema que se establecieron, así como también la identificación del enfoque y el tipo de variable o categoría según corresponda. Posteriormente, se elaboró un video donde se relacionó la actividad y todo el aprendizaje único que será oportuno para reconocer estos antecedentes en el estado del arte y para aprender de su proceso y poner en marcha los conocimientos en la posterior tesis doctoral. Además, se determinan elementos de la ruta metodológica que también son fundamentales para tener claridad sobre qué rumbo tomar en el enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Pero según las realidades del tema seleccionado, se establece el enfoque cualitativo, ya que se centra en el fortalecimiento de los procesos identitarios afrodescendientes en estudiantes de una institución educativa del Distrito Especial de San Andrés de Tumaco, Nariño, Colombia. Por otro lado, cabe mencionar que este tipo de actividades permite aprender sobre la investigación y la posibilidad de establecer alternativas para dinamizar y encontrar mejor calidad educativa con una valoración en la interculturalidad. Desarrollo. Teniendo en cuenta los elementos propios de la revisión de literatura, se logró identificar los siguientes elementos en cada uno de los estudios analizados según la pregunta, el enfoque y si corresponden a las variables o categorías de análisis. Primero, Bejarano en el 2023, en su estudio La construcción del sujeto afro a partir de las prácticas pedagógicas, establece como pregunta: ¿cuál es la importancia de fortalecer, preservar y respetar la cultura y los saberes ancestrales en la comunidad afro en el ámbito escolar? Lo anterior significa que este tipo es cualitativo y presenta categorías de análisis como las prácticas pedagógicas y la construcción social. En segundo caso, Campos en el 2023, con su estudio Afrocolombianidad, Interculturalidad y Prácticas Pedagógicas Educativas en Colombia, planteó la pregunta: ¿cuáles son los aportes de la sociología visual en la representación e identidad en investigaciones realizadas en contextos escolares? De manera que tiene un enfoque cualitativo y con estructuras de categorías de análisis como la identidad cultural, la interculturalidad y las prácticas pedagógicas. En tercer lugar, tenemos el aporte de Larios en 2019 con su estudio Identidad, Memoria y Arte Popular, una mirada al Centro Cultural Afro en el municipio de Tumaco, Colombia. Establece como pregunta cómo la identidad, la memoria y el arte popular empoderan a los niños y jóvenes de esa comunidad para salir adelante y así dejar a un lado el camino de la violencia, siendo un estudio cualitativo con categorías de análisis como la identidad cultural y las prácticas pedagógicas. En cuarto lugar, Quevedo y Ortecho en el 2022, con su estudio Identidad Cultural en estudiantes de primaria en zona rural, plantean como pregunta ¿cuál es el nivel de identidad cultural en los estudiantes? La investigación asume un enfoque cuantitativo, su diseño fue transversal y el alcance descriptivo, no experimental, por lo que tuvo variables como la identidad cultural, la apropiación, la educación y otros factores relacionados
con su contexto. En quinto lugar, tenemos el aporte de Thyssen y Ramírez en el 2021 con su estudio Fortalecimiento de la identidad cultural en la educación básica regular. Plasma como pregunta de qué manera se fortalece la identidad cultural en los estudiantes. Esto se logró desde un estudio cualitativo basado en una revisión de literatura, por lo que tuvo variables puntuales. Conclusiones. Teniendo en cuenta los estudios tomados como referentes, se logró reconocer que dentro del planteamiento del problema siempre surge la posibilidad de establecer una pregunta orientadora que dará un rumbo a los investigadores para responder dentro de todo el proceso. Además, esta pregunta siempre tiene una correlación con el título, el problema y el objetivo general. Entonces, es una sincronía significativa con coherencia. Se logró concluir, además, que las preguntas tienen un esquema de claridad, se describen con puntualidad y que por lo general dan respuesta a las conclusiones y en gran parte a los resultados. En este panorama, con importantes y deben...